El camino hacia la película de Mario fue uno lleno de altos y bajos. Primero vivimos toda una vida esperando este momento tan preciado donde Nintendo por fin tomaría iniciativa para crear una película después del desastre que fue la original. Todos emocionados. Luego nos enteramos que la iba a desarrollar Illumination, estudio famoso por crear Minions, The Lorax, Sing y Hop. Ya no estábamos tan emocionados. Después nos presentan al cast en un Nintendo Direct con nombres que jamás pensamos podrían estar ligados a una película como esta. Luego llega el primer tráiler donde vemos unos pocos segundos de Mario llegando a Mushroom Kingdom, solo para después querernos volar los sesos con la voz de Chris Pratt. Mushroom Kingdom, here we come. Entonces llega un segundo tráiler donde las cosas pintan mejor y nos llena de esperanza a todos una vez más. Finalmente llega el día, se estrena la película y resulta que es un nostalgia fest sin estructura ni forma. Para efectos prácticos vamos a dividir este video en dos partes. La primera va a ser sobre la película en sí y la segunda sobre el contexto y las consecuencias que trajo consigo. Como acabo de mencionar, la película sufre de una falta de estructura. Ese guión no es un guión, solo es una lista de cosas por las que Mario tiene que pasar enfrente. Sin Luigi, porque está ausente toda la película, en vez de ser una serie de retos y problemas que tiene que superar para poder continuar con su camino. El primer síntoma de este problema es el ritmo tan acelerado de la película. No nos deja ver nada con detenimiento ni disfrutar ni un solo lugar por el que pasan los personajes. Todo el tiempo están ahí de paso nada más, hasta que finalmente se termina la película. He escuchado ya varias veces ese argumento de, pues obviamente iba a ser así de acelerado e inconsecuente el ritmo porque así son los juegos de Mario. Pero, ¿han jugado Mario Sunshine? ¿O Luigi's Mansion? ¿O Mario RPG? ¿O hasta Mario 64? En todos esos juegos hay un sentimiento de progreso y una estructura a seguir para eventualmente llegar al malo final. ¿Quién es? Spoiler alert, Bowser. Otro argumento repetido hasta el cansancio es el de, es una película para niños, no le puedes exigir mucho. Y para ese les tengo tres respuestas. The Lego Movie, Gato con Botas 2 y Bob Esponja la película son tres ejemplos perfectos de cómo sí se puede hacer una película con una audiencia más joven en mente, sin sacrificar calidad en ninguna categoría. 2. La presencia de Luma con ese intento de humor nihilista nos deja bien claro para quién es la película. Para nosotros, los treintones que jugamos los juegos en la infancia y nuestro juicio se ve completamente nublado por la nostalgia. No para esos niños de 8 años hipotéticos, los cuales son la audiencia según los comentarios en redes sociales. Y 3. Si ser una película para niños la convierte en un producto que está por encima de cualquier crítica, entonces seguramente opinan lo mismo de Cool Cat Saves the Kids o Bratz. La primera pregunta que debemos hacernos al tratar de criticar cualquier película es, ¿esta historia quería ser contada en una película? Es decir, ¿la historia que nos están contando se beneficia de las virtudes y limitaciones que tiene el séptimo arte? La respuesta para la película de Super Mario Bros. Es un rotundo no. Esta historia no se beneficia de ser una película. Ni las voces de los actores detrás de los personajes nos dieron más que interpretar y valorar sobre ellos, ni se desarrolló más el contexto de los mundos donde viven, ni se desarrolló de una manera creativa que solo fuera posible en forma de una película. Porque aunque la animación sí está linda, está lejos de ser tan carismática como la de los juegos. Y ya hablando de las actuaciones, lo que más me sorprendió fue que no odiara la voz de Chris Pratt en la película. Los trailers me hicieron sentir que eso iba a ser lo peor de la experiencia, y por suerte, no fue así. Jack Black y Charlie Day lo hicieron muy bien, aun cuando ninguna de las dos voces se parece a cómo suenan los personajes en el videojuego, considero que le dieron una buena interpretación que definitivamente resaltó. Eso menos Jack Black al cantar Peaches. Ahí sí fue básicamente escuchar a Tenacious D en vez de Bowser en el piano. Anya Taylor-Joy estuvo decente, y Seth Rogen fue Seth Rogen. Durante toda la película sentí que la música estaba súper fuera de lugar, empezando por el score, el cual está presente en prácticamente el 100% de la película, haciendo que en vez de causar emoción al escuchar las tonadas que conocemos, se vuelva súper repetitivo y eventualmente indiferente. Ojo, no digo que la música en sí me haya parecido mala, al contrario, ahora que la pude escuchar aislada de la película, creo que tiene cosas muy bonitas. Mi comentario sobre el uso de ella en la película. Por otro lado, tenemos el soundtrack, el cual está lleno de canciones famosas, ya que Nintendo tiene presupuesto para comprar los derechos de cualquier canción, pero ninguna tiene ningún tipo de impacto emocional sobre la historia. Resulta que originalmente se tenía planeado usar una reinterpretación de la música de Donkey Kong para cuando los personajes llegan a la isla Kong, la cual sí existe y está disponible en el disco oficial de la película. Pero en vez de eso, Illumination decidió usar Take On Me de a-ha, que aunque es una canción fantástica, no tiene nada que ver con la película, ni con Mario en general. En cualquier instancia creo que sería una mala decisión reemplazar música original por canciones que ya existen simplemente por marketing, pero en esta ocasión creo que es mucho peor considerando los bangers que son las canciones de los juegos de Donkey Kong. ¿Y eso de quién es responsabilidad?
¿eso de quién es responsabilidad? Pues resulta que hay un rol dentro de la producción que se llama supervisor de música. ¿Se acuerdan de lo increíble que fue escuchar el soundtrack de Guardians of the Galaxy? Pues no solo era porque las canciones son increíbles, sino porque tiene sentido que esa es la música que Mario en el espacio tendría en su Zune. ¿Qué tal Stranger Things con Running Up That Hill? Under Pressure en After Sun? O The Last of Us llevándolo todavía más lejos incorporando la música dentro de la historia, o Baby Driver donde las escenas literalmente están sincronizadas con la música. Mi punto es que la selección musical puede elevar muchísimo una escena cuando se hace correctamente, o bien, como es el caso de Mario Bros, puede volverse irrelevante. Otra situación bastante triste dentro de esta área es que aunque el DK Rap sí se utilizó para presentar a Donkey Kong en la película, el creador de la canción, Grant Kirkhope, no aparece en los créditos. Nintendo no dijo nada al respecto, pero el señor Grant tuiteó que le hubiera llenado de emoción ver su nombre en un proyecto como ese. Entiendo completamente que mucha gente lo único que buscara de esta película es ver referencias a cosas que vivió de niño, y está perfecto. Solo que por desgracia a mí no me llena eso. Y lo que es peor todavía es que los mejores momentos de toda la película ya los habíamos visto en los trailers. No solo eso, los primeros 10 minutos de la película donde se plantea el problema inicial son exactamente iguales que en el trailer, desde el castillo de hielo, los chistes de los pingüinos, hasta Bowser tomando la estrella. Lo más curioso de todo el asunto es que no es la primera vez que pasa. En 1989 Nintendo produjo una película llamada The Wizard, donde un grupo de niños se aventura hasta Los Ángeles para que el más joven pueda asistir a una competencia de videojuegos y ganar $50,000. Durante toda la película se veían productos y servicios de Nintendo como Super Mario Bros. 2, la Nintendo Powerline, donde podías hablar un número de teléfono para que un experto te ayudara a pasar algún nivel donde estuvieras atorado, sí, eso fue real en los 90s, y hasta el Power Glove. Pero el momento más importante de toda la película es cuando los niños por fin llegan a competir, y se muestra por primera vez el juego Super Mario Bros. 3 en América, mismo título que rompió récords de ventas y llevó a Nintendo a ser la empresa más rentable de todo Japón. Críticamente la película le fue fatal, con reseñas como le copiaron la película a Rain Man y no es más que un anuncio de hora y media de productos de Nintendo. Se hubiera llevado alrededor de un 50% en Rotten Tomatoes si hubiera existido en ese momento. Por otro lado, a la audiencia le encantó por estar llena de referencias sobre los juegos que tenían en sus casas, recaudando el doble de lo que se invirtió en producirla. No sé qué tanto se note en los videos que hago, pero pocas cosas me emocionan más que jugar videojuegos desde que tengo memoria. Es por eso que a mí en lo personal me pone triste el que una empresa tan grande decida arriesgar tan poco para contar una historia interesante sobre los personajes que amo, especialmente con el nivel de creatividad con el que ejecutan todos sus juegos. Super Mario 3D World en su momento fue catalogado como el mismo juego de Mario, pero ahora en 3D. Y aún así nos presentó más conceptos e ideas diferentes que cualquier otro juego AAA. El traje de gato que sale en la película, la bota que regresa pero ahora es un patín de hielo, hay resbaladillas sobre el hermano de Yoshi, si le soplas al control de Wii U puedes hacer volar a los Goombas, si usas unas cerezas puedes controlar a más de un Mario a la vez. ¿Dónde estuvieron todas estas ideas cuando había que hacer una película? Es muy diferente decir, me gustó que no desarrollaran a los personajes para no perder tiempo porque yo ya los conozco de los juegos, es una película para niños, no necesita ser competente. Porque asumamos que legítimamente Nintendo e Illumination lo único que buscaban era hacer una película linda para niños. Tenemos que tomar en cuenta que la película solo funciona para niños que hayan jugado los juegos. De otra manera, las cosas tienen sentido a medias. Las referencias de los juegos forman parte de la resolución de los problemas en muchas ocasiones, y en la mayoría del tiempo son parte de todo el humor. Pero si no sabemos lo que hace una concha azul, o no sabemos lo que significa que la princesa esté en otro castillo, o cómo sonaba un GameCube al prenderse, nada tiene chiste más allá de la animación bonita y colorida. La película de Super Mario Bros. Rompió la barrera del $1 billón sin siquiera estrenarse en Japón, lo cual seguramente va a cambiar por completo cómo Hollywood ve y desarrolla películas basadas en videojuegos. Ya habíamos visto fenómenos parecidos anteriormente como The Last of Us o Arcane, pero para entender un poco la escala de lo que logró esta película, solamente 52 películas en toda la historia han roto la barrera del $1 billón. De hecho, hace unos días una cuenta llamada Bits That Go Hard subió la película a Twitter y 9 millones de personas la vieron antes de que fuera eliminado el video. Este éxito sin precedentes nos va a llevar a diferentes cosas. La primera y más obvia es que Nintendo va a empezar a producir películas constantemente, ya que básicamente es una mina de oro infinita. Pero además lo que probablemente pase en el futuro es que se separe de Illumination y empiecen a producirlas ellos mismos. De hecho, ya tienen una rama de Nintendo llamada Nintendo Pictures, la cual fue creada para desarrollar los videos de la marca. Yo en lo personal creo que el que Nintendo desarrolle el 100% de sus productos es mejor idea que lo desarrolle con otro estudio. Se puede prestar a que tomen más riesgos con el tiempo y mejoren todos los puntos que expuse en la primera mitad del video. Ya con todo esto platicado, llegamos a lo que creo es el tema más importante alrededor de la película, uno que decidí llamar "No hay nada más débil que llorar cuando alguien no opina lo mismo que tú sobre una película animada".
Quería abordar este tema en su propio video, pero creo que es un muy buen momento para hacerlo. El problema más grande con la película de Mario no tiene que ver con su guión, su duración, sus personajes, ni siquiera con su historia, sino con la gente que la defiende a capa y espada, ofendidos porque alguien no disfrutó un producto de la misma manera que ellos. Es un fenómeno súper interesante que me gustaría explorar más a fondo todavía, pero lo que he descubierto en un año de proyecto es que es imposible dialogar o discutir sobre un producto con alguien cuya identidad se basa en ese producto, ya que al criticarlo estás básicamente atacándolo a él y a sus principios más básicos. En películas pequeñas esto no tiene mucho impacto porque la mayoría de la gente está en ese lugar casi neutro donde no le encanta ni lo odia. Pero en cosas como Super Mario Bros., la franquicia más grande del mundo, el rey de los videojuegos y dueño de básicamente todas nuestras infancias, se vuelve un poco más complicado y hasta agresivo. Esto es problemático por dos cosas muy puntuales. La primera es que convierte a todo el medio en una cámara de eco enorme, donde cualquier opinión diferente se ve básicamente consumida por mensajes de odio e intentos de eliminar cualquier opinión que vaya ligeramente en contra de la de ese grupo tan grande. En vez de crear un ambiente de discusión y aprendizaje, lo único que se crea es un espacio hostil donde la gente prefiere guardar silencio que enfrentarse con la ola de comentarios destructivos. Supe de un par de personas que decidieron no subir un video comentando sobre esta película porque sabían que la mayoría de la gente tendrían opiniones opuestas. Pero nada atrasa tanto el crecimiento del arte como dejar de opinar por miedo a la respuesta de los demás. La segunda es que lamentablemente este tipo de actitudes no se quedan nada más en discusiones sobre cine. Lo he dicho ya muchas veces en muchos formatos, pero a mí me tranquiliza un poco saber que tengo la oportunidad de dedicarle todo mi día a un tema como el cine, el cual es muy interesante y complejo, pero al mismo tiempo no es un tema de vida o muerte. El problema viene cuando esta forma de pensar y actuar se lleva a temas donde son cosas que sí son de vida o muerte, o simplemente son cuestiones donde el futuro de muchas personas se ve afectado. En su libro ¿Cómo es que llegamos aquí?, Tim Urban habla sobre lo que él cree son las razones por las cuales Estados Unidos está pasando por una época tan complicada y dividida. Y aunque muchas cosas son exclusivas del mundo político americano, la teoría que él utiliza para desarrollar sus ideas se puede aplicar a nuestras discusiones sobre cine o sobre arte en general. Él argumenta que al espectro político le hace falta un eje, es decir, que no es suficiente catalogar a la gente solamente como demócrata o republicano. Él cree que es necesario agregar ese eje Y para poder definir las posturas como demócratas o republicanas constructivas o demócratas y republicanas destructivas. Este concepto es el que creo aplica a nuestro tema también. En vez de solo separar las posturas de la gente entre me gustó esta película o no me gustó esta película, también es importante hacer la distinción entre me gustó o no me gustó esta película, pero acepto que otra gente le pueda gustar y viceversa. Este espacio es donde hay que intentar estar todos, porque es ahí donde realmente crece la discusión y se crean nuevas ideas a raíz de ellas, en vez de vivir aquí abajo, donde lo único que se hace es gritar lo mucho que estamos en lo correcto y cómo nuestra visión es la única en el mundo sin fallas. En conclusión, vean y disfruten las películas que quieran, siempre y cuando recuerden que no a todos nos gustan las mismas cosas y que la única opinión 100% objetiva es la mía. 4 de 10. Wake me up inside.